Continuamos con el programa. Para ello, le corresponde al profesor Pablo Arleya Hervis disertar sobre el epónimo de la grabación El Alba del 19 de abril del bicentenario, del 19 de abril de 1810. Para ello, entonces llamamos al profesor Pablo Arleya Hervis para que diserte sobre tan magna fecha. Buenas tardes. Muy oportuno el día cargado de historia en nuestra Venezuela, que cada día se hace con la vivencia de la actualidad. Y como dice el presidente, en la medida en que nosotros conozcamos más de la historia, más nos hacemos partícipes y nos queremos más a nuestra patria. El epónimo se llama El Alba del bicentenario del 19 de abril de 1810, decretado en la Gaceta Oficial 1 de junio del año en curso, Gaceta número 39.190, y que quiero compartir con ustedes más que leerle una historia, compartir esa experiencia de historia y que ustedes la vivan también junto con todos los presentes, ustedes estudiantes, el porqué, el llegar a esa fecha tan importante en nuestra patria Venezuela, el 19 de abril de 1810. Y todo ello se debe a los acontecimientos vividos en la Europa, específicamente en España, por la invasión napoleónica en el año de 1808. Se vivían muchos acontecimientos en aquella época y mucho antes, con la independencia de Estados Unidos, también con las vivencias que hubo en Haití en aquel tiempo, con la Revolución Francesa y en España que se vivía en ese momento. Napoleón Bonaparte, con su poder, con su reinado, con esa guerra que vivía España con otros países como Francia e Inglaterra, que se sumaba a esta guerra. Pero en aquel tiempo, España era dirigida por un rey, por Carlos IV, que le sucedía en ese entonces a su padre Carlos III, con un aguerrido mandato. Caso contrario que sucedía con Carlos IV, donde prácticamente era su esposa María Luisa de Parma la que lo dominaba a él. Y junto a él, ella escogió a uno de sus preferidos. El ministro en este caso era Manuel Godoy, quienes eran los que prácticamente mandaban en ese reinado en España. Debido a esos cambios, a esas desbalanzas, esos desniveles que había a nivel político, económico, que afectaban a esos países europeos, Napoleón aprovechó de alguna forma la invasión que se venía ejecutando poco a poco para llegar a ese momento histórico. El hijo de Carlos IV, Fernando VII, él era el que quería que precediera a Carlos IV. Pero él estaba disponiendo matrimonio a un pariente de Napoleón. Napoleón no quería eso, Napoleón quería el poder precisamente en España. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo entonces Napoleón lo que hace es que pone a su hermano en el poder, José Bonaparte, conocido en el pueblo como Pepe Botella, así le decía. Debido a todos los acontecimientos que va llevando la invasión a España, Napoleón lleva 30.000 hombres
a España, y lo que hace es que Carlos IV, con toda su familia, lo manda a un pueblo cerca de la frontera de Francia, conocido como Bayona. Esos son los acontecimientos de Bayona que preceden a los que se están viviendo aquí en Venezuela. Después de eso, cuando esta invasión en 1808 sucede en España, el pueblo español, por supuesto, también ocurre una revolución en ese pueblo el 5 de mayo de 1808, donde el pueblo español también se alza y quiere al hijo Fernando VII, el hijo de Carlos, que sea el rey. Por tal motivo, por todos esos acontecimientos en España, lo que estaba sucediendo aquí en Venezuela era que nosotros estábamos mandados por esos españoles, pero por haber ese desequilibrio, existir el desequilibrio en España, muchos no estaban de acuerdo aquí en Venezuela sobre los acontecimientos de España. Otros no lo apoyaban y aprovecharon ese momento precisamente para que ese grupo de jóvenes haciendo revolución aquí en Venezuela llaman a un cabildo el 19 de abril de 1810 y ocurre lo que ustedes ya saben en nuestra historia de Venezuela, cuando el PARA, que era el que mandaba en aquel momento, cede el poder a nuestro pueblo patriótico venezolano. Hay mucho más que podría recorrerse y hablarse de la historia, pero es importante conocer, así como se llama este epónimo, el alba, conocer esos primeros destellos de luz que nos bañan a nosotros día a día. Y este mensaje quisiera dárselo a todos los presentes, especialmente a los estudiantes, de que seamos así como esa luz que espera cada amanecer. Nosotros hagamos cada día un amanecer con nuevas metas, con esperanza para un futuro